Viniendo aquí a Ushuaia, uno de los primeros temas el primer tema que queríamos tocar el día de hoy tiene que ver con la cuestión habitacional, por decirlo de algún modo, en dos aristas particulares, y para eso hemos convocado al secretario de Hábitat y Planeamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreira. David, ¿cómo te va? Gonzalo Benito Zamora te saluda. Gonzalo, ¿cómo estás? Un saludo muy grande para vos y para la audiencia. Bueno, gracias por la comunicación. Gracias a vos por atendernos, David. David, lo primero que nada para consultarte es, ¿ha habido algunas informaciones que se han publicado respecto de algunos desarmes que se dieron en algunos barrios, en algunos asentamientos? Queríamos saber cuál era la situación actualizada el día de hoy. El Tres Banderas creo que fue, ¿no? Sí, fue en el Tres Banderas el día lunes. Ya veníamos haciendo un trabajo de relevamiento en el sector. Digo, la posibilidad de que haya mermado en el verano, es típico que crece la ocupación irregular. Bueno, ahora con la llegada de algunos fríos, esa situación ha mermado y también nos da la posibilidad de salir a trabajar ya con un cronograma de acciones sobre distintos sectores que nosotros entendemos que hay distintas ocupaciones regulares. En este marco hemos avanzado el lunes en el sector del Tres Banderas, donde no solamente hemos desarticulado algunas viviendas, sino también que hemos encontrado una gran cantidad de materiales en el sector, lo que indicaba que, bueno, obviamente iba a haber un crecimiento mayor aún de las ocupaciones por toda la cantidad de materiales que ha habido. Así que hemos resuelto, bueno, la desarticulación, la intervención en ese sector, cerca de 10 ocupaciones irregulares hemos desarmado, y vamos a seguir trabajando en distintos sectores que entendemos que hay situaciones no de conflicto, pero sí de ocupaciones irregulares que debemos atender porque no podemos permitir su crecimiento. Digo, estamos en un trabajo de planificación de distintos sectores que tienen que ver con los barrios autogestionados, como la informalidad, como lo quieran llamar. Sí. Y en ese marco nosotros necesitamos un congelamiento de las ocupaciones para poder trabajar en lo que es la planificación de las regularizaciones dominiales de esos sectores. Así que, por un lado, el trabajo de hormiguita que hacemos con los barrios que nos faltan gestionar su regularización, y por el otro lado, bueno, tratando de hacer un laburo preventivo en el territorio para que no siga habiendo estas ocupaciones irregulares como la que detectamos el día lunes. Claro, ¿y qué pasa con la situación de, creo que el Bosque del Faldeo es ahí en la zona del ecológico, para decirlo también, digamos, un barrio vecino, que ha habido situaciones durante todo el año pasado? ¿Cómo está la situación? Exacto. Está acá, ahí lo que tenemos es un tema con los vecinos en función de que hay permanentemente denuncias o presuntas denuncias sobre que ven pasar a muchas personas con materiales. Nosotros hemos delimitado de alguna manera y vamos a seguir delimitando lo que es la Reserva Natural Bosque del Faldeo. Sí. Pero bueno, en el límite también hay algunos asentamientos y barrios autogestionados que son las raíces 4, raíces 3, la cima. Entonces por ahí el trabajo nuestro tiene que ver básicamente con cada vez que cada vecino, o hay algún vecino del Bosque del Faldeo que nos llama en función de que ha visto que han accedido con materiales, bueno, se detecta si es sobre reserva o si es en estos barrios que te he mencionado que están lindantes a la reserva. Claro. Nosotros, con respecto a la reserva, saben bien que el año pasado desarticulamos 38 ocupaciones y después, antes de fin de año, intervenimos 2 veces más en un sector que es más tirando para el lado de la ruta de arriba, quienes conocemos el sector, por la curva de Piquillín. Sí. Desarticulamos en dos intervenciones más 15 ocupaciones. Lo que no quiere decir que no pueda seguir habiendo algunos movimientos irregulares, pero en ese sentido tenemos también presencia permanente en lo que es el Bosque del Faldeo. Hay que acordarse también que son 40 hectáreas, donde hay un sinfín de accesos, donde, bueno, nosotros tenemos un par de garitas allí y de limitaciones con cartelería, pero a veces no alcanza en función de la extensión que tiene la reserva. Pero bueno, venimos haciendo un trabajo territorial importante con nuestro personal, pero bueno, es necesario, como te decía hace un ratito, poder congelar las existencias para que podamos empezar con la regularización. Vamos por todo lo que nos falta de Andorra y la base del Dos Banderas es el objetivo, ojalá podamos cumplirlo durante este 2024.
Claro. David, pensaba, qué difícil, ¿no? Ayer, antes de ayer, ¿cuándo fue? El lunes vino, El lunes. sí, antes de ayer vino el jefe de gabinete, Sebastián Iriarte, Sí, y hablábamos de las obras paralizadas por la falta de fondos nacionales, y una de las que bien. Sebastián nos comentaba tiene que ver con las 120 viviendas del Procrear, ¿no? Entonces, Sí. ¿cómo se da esta situación que es los recortes que impiden llevar adelante el desarrollo de soluciones habitacionales en paralelo con una demanda que no para de crecer? La demanda no para de crecer. Nosotros entendemos y entendíamos también porque, bueno, estamos en presencia de ejecuciones de políticas públicas que fueron planteadas previa a la elección también, ¿no? Entonces, nosotros ya sabíamos que si pasaba lo que pasó, teníamos un problema muy grande en materia habitacional. Primero porque, como vos decís, el suelo urbano es escaso, la demanda es alta, pero nos limitaban en lo que era la planificación de distintas obras que tenían que ver con dar solución habitacional a las familias. 120 viviendas de Procrear es una de ellas, Sí. la obra paralizada, aún sin saber, ahí la Secretaría de Planificación, hemos pedido que veamos cómo resolvemos la situación de lo que es la 120 vivienda de Procrear, que la obra está parada, no hay pago a las empresas, la empresa no está trabajando, y ahí también nos quitaba un juego que teníamos, pero no un juego político, un juego de resolverle a la demanda habitacional la posibilidad de que 120 familias pudieran tener sus departamentos. Hoy la situación ha cambiado y esperemos la definición de lo que es la empresa y lo que es el gobierno nacional, que es quien financiaba esa obra, para ver cómo vamos a proceder en el caso de que se tienda a culminar en algún momento, cómo se entrega esa vivienda. Claro. Si no, la lógica sería que la empresa termine, la lógica no, la mirada que creemos que va a pasar, que es la empresa termine por motu propio la ejecución de la obra y que después la comercialice a precio de mercado, que también, digamos, no sería razonable hoy en día en el contexto económico que estamos viviendo para que algunas familias puedan tener lo que es su vivienda propia. Y después, sin plata para obra pública, nos quedamos también estancaditos ahí, pero vamos a buscarle la vuelta a lo que es la segunda etapa de la Organización General de San Martín. Ajá. Antes de la asunción del gobierno de Javier Milei, teníamos en distintos ministerios presentados los proyectos de infraestructura de la segunda etapa, que eran básicamente la apertura de calle y los tendidos de servicios de ese sector, que lamentablemente, bueno, con la definición de que no hay plata para obra pública, vamos a trabajar en 2 o 3 ejes que venimos pensando con el intendente Walter Boto, que tiene que ver también con cómo financiamos o cómo trabajamos en conjunto con entidades parte de esa segunda etapa de la San Martín para que en conjunto podamos empezar a trabajar en lo que es la apertura de calle y tendido de servicios. Es un sector que puede definir la vida de 550 familias y no nos vamos a quedar 4 años esperando a ver si cambia la metodología de trabajo del gobierno nacional o cambia el gobierno nacional. Nosotros tenemos que avanzar en resolverle la vida a las familias de la ciudad, y en ese marco tenemos algunos esquemas que tienen que ver con trabajo asociado con entidades, o si no, empezar a trabajar y ver con empresas privadas cómo podemos llevar a cabo lo que es el tendido de servicio en ese sector, o más que nada la apertura de calles y la planificación urbana que se va a llevar a cabo ahí. Uh-huh. Digo, en esas cuestiones donde nosotros hoy no podemos avanzar por una definición del gobierno nacional de no financiar ningún tipo de obra pública en ninguna de las ciudades del país. Y la verdad que para nosotros es un problema muy grande. No nos sorprende, digo, no hay una sola medida por parte del gobierno nacional que favorezca al pueblo, y en ese marco sabemos nosotros que, lo decía hoy Walter cuando presentaba todos los equipos de agrotécnica, hace un ratito en el Paseo de las Sí, los Rosas. vi. Yo estaba llevando Sí, a mi pibe y lo estaba retirando de la escuela. Pasé por Maipú para llevarlo al sí, centro de sí. actividades infantiles y él se dio cuenta. Dice, mirá, hay un montón de camiones. Estaba lleno de camiones en el Sí, parque, en el Paseo de las impresionante la Rosas. cantidad de camiones, vehículos, automóviles, que tienen que ver con la ejecución del pliego, ¿no?, renovado de agrotécnica. Digo, Walter Claro. decía en esa locución que más allá de que el gobierno nacional nos ha dejado solos, el municipio se va a hacer cargo de las cuestiones que tiene que resolver en la medida de sus posibilidades políticas, de gestión y económicas. Así que, bueno, esa es la tarea que nos queda, Gonzalo, por resolver. Va a haber que pensar mucho más, gestionar mucho más, y yo creo que vamos a poder avanzar en distintas cuestiones para nada, como nos pide Walter, transformar
la calidad de vida de los vecinos de la ciudad. David, cuando hablas de la posibilidad que se está barajando, se está analizando todavía, de asociarse con entidades, ¿qué es un esquema, por ejemplo, con sindicatos y que los sindicatos puedan buscar financiamiento? ¿Alguna idea de esa característica? Para que la gente lo entienda, nosotros tenemos dos normativas que nos facultan a la entrega de la tierra o del suelo urbano. Una es la demanda individual, que es la ordenanza 5055, y después tenemos la ordenanza, creo que es la 5646, que establece el registro de entidades que podemos entregar a través de entidades. En la segunda etapa de la San Martín tenemos un número importante de actas de intención firmadas con entidades, cuando en su momento pensábamos que ya a esta altura podríamos tener la planificación desarrollada y el tendido de la infraestructura para otorgar. Bueno, la idea es que con esas entidades empezar a juntarnos y empezar a ver cuáles de ellas pueden económicamente darnos una mano, nosotros también aportar lo nuestro y empezar a avanzar, aunque sea a partir de parcelas, de macizos, de a poquito, para ir dándole, digamos, la infraestructura necesaria para que el resto de las familias puedan seguir, en esta lógica de las entidades ponen con el municipio la infraestructura y por ahí seguramente lo que tiene que ver con el tendido de servicio, que va de la mano de los entes provinciales, van a hacer un trabajo en conjunto, que lo venimos haciendo en otros sectores, para poder resolver. Esa es una posibilidad con las actas que hemos firmado con las entidades, y hay otro sector que va a ir de mano de la demanda individual, que también veremos cómo vamos resolviendo. Pero la idea es de a poquito, en este año, si tenemos la posibilidad de empezar a diagramar la planificación del sector y entregando a distintas entidades para que en conjunto podamos planificar la infraestructura. Esa es la lógica, y si no, otra alternativa, como te decía recién Gonzalo, es, tenemos una ordenanza que tiene que ver con iniciativa público y privada, y iremos amasando de a poquito quienes puedan darnos una mano. Pero la idea es que las familias que tienen, digamos, el anhelo y el deseo de tener su casa en la etapa de la San Martín no tengan que seguir esperando que llegue un gobierno nacional que pueda financiar este tipo de obras que son en beneficio de la comunidad. Claro, claro. Estamos hablando con el secretario de Hábitat y Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Ushuaia, David Ferreira. David, algo que tiene que ver con eso es que este lunes inició la reinscripción de todas aquellas personas que ya estaban previamente anotadas en el registro de demanda. ¿Cómo vienen haciendo el seguimiento en estas primeras 48 horas? La verdad que muy bien. A ver, el tema de la reinscripción o la operatoria de la reinscripción al registro único de demanda habitacional tiene dos ejes. Primero, tener un saneamiento de la demanda que tiene la ciudad con respecto al suelo urbano. Y después, en una toma de datos que hoy no poseemos, para que podamos clasificar y segmentar esa demanda que tenemos en la ciudad. Hoy estamos haciendo un trabajo en distintos sectores de la ciudad de recuperaciones de predios que fueron otorgados hace más de 10 años, y que las familias no han podido establecer los plazos que marca la ordenanza, cuáles eran las obligaciones que tenía que llevar a cabo. Entonces vamos a proceder a la desadjudicación de ese decreto. Y no queremos que nos pase lo mismo con los nuevos adjudicatarios. Hoy, en la situación compleja económica que tenemos, digamos, por ahí entregar un predio recuperado o un predio que generamos en una planificación nueva a la demanda no nos garantiza a nosotros que esas familias puedan construir. ¿Sí? Claro. Entonces lo que necesitamos es segmentar esa demanda en función de los datos que vamos a pedir en la reinscripción para poder ser eficaces y ser, digamos, de alguna forma optimizar la entrega del suelo. Y para eso estamos haciendo esta reinscripción, que 2 o 3 puntos claves, solamente se hace a través de la ventanilla digital, no deben ir a ninguna dependencia de la Municipalidad de Ushuaia. Bien. Se hace en poquitos minutos a través de la ventanilla digital. Cuando se logueen, le va a pedir mis trámites, reinscripción de demanda, y si la persona es el titular de la ficha, cuando ponga el DNI, la va a dejar continuar, si no le va a dar los motivos por los cuales no puede acceder. Y a partir de allí es simple, 5 minutitos, donde vamos a pedir una información que después el personal posteriormente va a necesitar, en el caso de que sea necesario que esa información planteada en el formulario tenga su respaldo en lo documental. Son por 90 días, y hemos tomado la definición de que por 90 días es esta reinscripción, y quien no se haya inscrito, de todas maneras vamos a ir permanentemente comunicando que aquellos que están inscritos en el padrón de demanda deben reinscribirse. Claro. Aquellos que no lo hagan en el plazo de 90 días van a dejar de pertenecer al padrón de demanda habitacional, porque también ese es el objetivo de sanear. Tenemos fichas del 2006 que hace 20 años que no se, 20 años no,
pero más de 15 años que no se Claro. actualizan. Entonces, o se mudaron de ciudad, o lamentablemente fallecieron, o resolvieron su situación habitacional de manera privada, no a través del Estado, y esos cruces llevan su tiempo. Y bueno, pero la idea es tener un panorama fehaciente y real de cuál es nuestra demanda, y en función de esa segmentación y clasificación que hoy tenemos, poder ser eficaces en la entrega, y que en vez de entregarle un predio a una familia para que pueda solucionar su vida, no le estemos dando una solución, sino le vamos a dar un problema. Digo, esa no es la idea. Digo, la idea es poder ser bien concretos con la entrega. Digo, no nos vamos a correr del padrón, perdón, de la ordenanza que establece el orden de mérito, pero sí me parece que con esta nueva información que vamos a pedir en la reinscripción, sí poder establecer de manera fehaciente si esas familias pueden o tienen la posibilidad de proceder a la construcción. Si no, vamos a seguir teniendo terrenos ociosos y no vamos a resolver la situación que hoy estamos teniendo con los predios que estamos recuperando. Claro, son, David, esos terrenos en el caso de los que puedan sufrir algún tipo de desafectación para volver a ponerlo en el padrón, ¿son terrenos que ya tienen el tendido básico de servicios? En su mayoría sí, son sectores que, a ver, los sectores que estamos trabajando... O sea, si se lo readjudicás si se lo readjudicás a alguien, en la mayoría de los casos lo que tendría que tener esa persona o esa familia es la posibilidad de construir, no es que tendría que garpar un tendido básico de servicio. No, a ver, los terrenos que estamos recuperando son el sector de Andorra, donde la gran mayoría ya cuenta con los servicios básicos. Okay. Vamos a seguir para La Calufe y San Martín, que ya tenemos un plazo, digo, somos flexibles con los plazos, digo, de un año de construcción a que pasen 9 o 10, hemos sido flexibles, digo, y esos terrenos que les adjudicamos y que vamos a poner en el banco de tierra, tienen, bueno, que las familias, en función del padrón de demanda, por eso la reinscripción, vamos a tener un nuevo orden, vamos a tener la información de alguna manera financiera de esas familias, y la idea es que en estos predios que se recuperen y en los predios que desarrollemos como nuevos, otorgarle a familias que puedan construir. Solamente la construcción, porque en la mayoría de los sectores ya los servicios están tendidos, pero bueno, también estas familias tienen que cumplimentar con todo lo normativo que establece, digamos, las ordenanzas para que sean pasibles de la entrega de tierra. No es que nosotros recuperamos los predios y los integramos y los otorgamos discrecionalmente, no, va a la bolsa, y a partir de allí, como cualquier definición de entrega de tierra, tiene que cumplimentar con lo que establece la normativa vigente. Bien, dos o tres consultas que nos llegan, David. Sí. Una es si hay información sobre inscripciones para gente que todavía no se anotó, es decir, en algún momento, o sea, esa inscripción está abierta o es en una etapa posterior. No, nosotros hemos tenido hasta el día lunes pasado abierto el registro de demanda desde la asunción del intendente voto hasta hace 4 días atrás. Okay. De lunes a viernes, de 9:30 a 14. Solo le pedimos paciencia a las familias que se deben inscribir por primera vez, que en este periodo de 90 días no lo hagan, porque vamos a tener el personal abocado al tema de la reinscripción. Entonces, por 90 días no vamos a inscribir a nuevos postulantes, pero hay que dejar en claro que durante todos estos años hemos tenido el padrón siempre de demanda, estuvo abierto. Siempre estuvo abierto, no como en otros años con otras gestiones donde no teníamos políticas públicas en materia habitacional. Solamente le pedimos que por estos 90 días tengan un poquito de paciencia, y a partir de allí, una vez que resolvamos el tema de la reinscripción, vamos a volver a aperturar las oficinas para inscripciones por primera vez. Ok, hay una ventana de 90 días para reordenar a los que ya se inscribieron, después se vuelve a abrir el registro como venía haciendo hasta ahora. Totalmente. Bien, otra consulta es una persona que dice que empezó a hacer la inscripción, que efectivamente cuando ni bien ingresa le salta su número de registro, todo. Cuando empezó a cargar los datos, una de las consultas es la cantidad de tiempo que uno lleva viviendo acá, digamos. En la ciudad. Claro, en la ciudad. Eso... la consulta es ¿cómo lo respalda después? ¿Con qué tipo de información? Con fotocopia de DNI y algunos registros que hemos pedido en su momento en otras operatorias como Procrear, como colegios, historia clínica, se va respaldando con esa documental, no hay problema. Está bien. Aquellos que no puedan demostrarlo, digo, si tu DNI dice que vos viniste a la isla en el año 90 y no has tenido ninguna salida o has cambiado de domicilio, va a ser, digamos,
es todo el periodo que te marca el DNI. En el bien. caso de que hay chicos que han ido a estudiar y han vuelto, también se les requiere por ahí alguna documental que tiene que ver con sus estudios, y si no, bueno, una historia clínica de que siempre han vivido en la ciudad. Digo, esto lo hemos hecho en la operatoria de Procrear y va a tener esa misma similitud. No hay que preocuparse por eso, porque mientras lo puedan demostrar no hay ningún inconveniente. Bien, y la última es Sí. alguien que consulta, que está inscrito en el registro, pero Ujú. que cuenta que desde que se inscribió hasta la fecha, en algún momento falleció su progenitor, su progenitora, no sé, y heredó una casa, pero que comparte con sus hermanos. Es decir, tiene el título de propiedad, Ujú. pero compartido con otros hermanos. ¿Qué pasa en casos como ese? Sí, son casos particulares. Seguramente, a ver, si la reinscripción le permite, lo va a dejar accionar. Si no, seguramente vamos a tener que ver el caso en particular, porque se supone que no era titular de ese predio, sino que está teniendo por ahí una sucesión de una vivienda, de un bien inmueble, y que debemos resolver desde otro lugar, como es la sucesión que se hace en cada una de estas situaciones. O en algunos casos donaciones. En esos casos, digamos, lo más probable es que haya que resolver algún tipo de excepción, porque entendemos que tiene una solución, aunque sea en una cuota aparte, Sí, pero bueno, la normativa no permite eso, buscaremos alguna excepción que podamos avanzar en resolver la situación de ese vecino. Pero bueno, se llegará a la Secretaría, no hay ningún problema. En estos casos puntuales nosotros atendemos las situaciones y veremos cómo proseguimos. Pero claro. seguramente va a vamos a tener que seguir con un proceso de sucesión, como marca, bueno, cualquiera de la normativa que tenga Cla- que ver con el fallecimiento de un sí. padre o una madre, y que dé con bien sucesorio que se debe distribuir entre otros familiares. Claro, me imagino que si sos hijo único, bueno, matanga, pero viste, cuando tenés que Exacto. compartir con otros hermanos, ya ahí se complica un poco la discusión. Sí, por lo general la justicia nos dice que hay un suceso, perdón, que hay una situación sucesoria que no se innove en el predio por parte del municipio, y que una vez resuelta esta situación de sucesión determina cuáles son las responsabilidades del bien, sobre qué persona, y a partir de ahí nosotros evaluamos el método que tiene que ver con la inscripción de esa familia o no, de acuerdo a la resolución de la justicia en la Claro, sucesión. está bien, está bien. David, muy claro como siempre, muchísimas gracias. No, por favor, Gonzalo, muchas gracias a vos por la comunicación para poder transmitir lo que realiza el municipio. Saludo grande para vos y para la audiencia. Que Igualmente, tengan muchas gracias. muy buena jornada. Chau, chau. Igualmente, Hasta hasta luego. luego.